Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. El audio de ayer, el audio el anterior y este audio, vamos a seguir el tema de conociendo la Escritura. Esos elementos básicos acerca de la Biblia. Conversamos acerca de la manera en que la Biblia fue transmitida. Hoy lo haremos también cómo ha sido traducida y alguna ayuda de cómo leerla. Es asombroso que la Biblia pudiese ser transmitida hasta nosotros. El primer libro del Antiguo Testamento, que es Génesis, fue escrito aproximadamente 1500 años antes de Cristo, y el último, que es Malaquías, el último del Antiguo Testamento, fue escrito alrededor de 400 años antes de Cristo. En otras palabras, el Antiguo Testamento ya había terminado de escribirse en el año 400 antes de Cristo. Después que el Señor Jesús vino, él en su predicación a menudo citaba las palabras del Antiguo Testamento, ayudándonos a ver que en la época, o que en su época, en la época de Cristo, el Antiguo Testamento ya se había terminado de escribir. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, puesto que la imprenta aún no había sido inventada, la Biblia tenía que ser copiada a mano en pieles de cordero, pergaminos o algo así se llamaba. Los escribas judíos hacían las copias de las escrituras con mucha frecuencia y mucha reverencia. La historia nos cuenta que ellos escribían en pergaminos hechos de la mejor piel de cordero y tenían sumo cuidado al copiar los textos. Algunos historiadores dicen que ellos contaban no solo las palabras, sino cada una de las letras en cada línea. Si descubrían que una letra había quedado mal escrita, desechaban toda la copia. Se dice que los escritores también tenían que pronunciar cada palabra en voz alta antes de escribirla. Otro requisito era que tenían que limpiar la pluma antes de escribir el nombre de Dios en cualquiera de sus formas y lavar todo su cuerpo antes de escribir la palabra Jehová. Esto nos muestra cuánta reverencia tenían ellos por las Sagradas Escrituras. Después de que el Señor Jesús partió de este mundo, los apóstoles fueron inspirados a escribir el Nuevo Testamento. Para el año 100 después de Cristo ya estaba completo el Nuevo Testamento. O sea que en el segundo siglo las personas temerosas de Dios a menudo citaban las palabras del Nuevo Testamento en sus escritos. Esto demuestra que tan solo 100 años después que el Señor partió ya existía el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el antiguo idioma de los judíos. Sin embargo, los siguientes 4 pasajes o fragmentos están escritos en arameo. Jeremías 10, versículo 11, Daniel desde el 2.4 hasta el 7.28, Esdras desde el 4.8 al 6.18 y Esdras de nuevo en el capítulo 7 del versículo 12 al 26. Esas cuatro porciones están escritas en arameo, porque estos pasajes contienen relatos de eventos relacionados con los babilonios, quienes hablaban el idioma arameo. Por eso fueron escritos en su idioma. Los caldeos también hablaban el arameo. En la época del Señor Jesús, muchos judíos aún hablaban el arameo. Para ese entonces ya el Imperio Romano había conquistado la tierra de Israel. Cuando el Imperio Romano conquistó todas las áreas alrededor del mar Mediterráneo, propagó la cultura griega en todos esos lugares y el idioma griego vino a ser la lengua común en el Imperio Romano de ese tiempo. Por esta razón los apóstoles emplearon el idioma griego al transmitir el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia que comúnmente usamos no fue traducida de los manuscritos originales porque todos esos se perdieron. Según los eruditos de los antiguos manuscritos, el manuscrito más antiguo que se ha descubierto más o menos tiene fecha del siglo III y a principios del siglo IV, finales del siglo III y principios del siglo IV después de Cristo. En otras palabras, los manuscritos más antiguos que se tienen solo tienen entre 1500 y 1600 años de antigüedad. Aunque los manuscritos originales ya no existen, hay algunos manuscritos antiguos que sí todavía existen. Hay 3 que se destacan mucho. Se cree que estos 3 son parte de las 50 copias de la Biblia que fueron hechas por el edicto del emperador Constantino tan pronto como en el año 330 después de Cristo. De estos 3 manuscritos, el más antiguo y completo se le conoce con el nombre de Vaticanus
y está guardado en la Biblioteca del Vaticano, por eso se le da ese nombre. Fue hecho alrededor de 350 después de Cristo y descubierto hace más de 500 años. La segunda copia, que fue maravillosamente escrita, es el manuscrito Sinaiticus. Fue descubierto en el 1844 por un reconocido erudito alemán en un monasterio ubicado al pie del monte Sinaí, y por eso también tiene ese nombre. Más tarde fue puesto en la Biblioteca Real de Rusia hasta el año 1933, cuando fue vendida al Museo de Londres por unas 100.000 libras esterlinas. La tercera copia es el manuscrito Alexandrinus. Esta copia fue presentada al rey Carlos I en el año 1628 por Cirilo Lucar, un patriarca griego de Alejandría, y también se halla guardada en el Museo Británico en Londres. O sea que de los 3 manuscritos más antiguos, 2 están en Londres y 1 en el Vaticano. Acerca de la traducción de la Biblia, decíamos que ya alrededor del año 400 antes de Cristo, todos los libros del Antiguo Testamento ya se habían escrito. Para el año 300 antes de Cristo, los judíos que vivían en Egipto, en la ciudad de Alejandría, habían comenzado a traducir la Biblia del hebreo al griego. Los 5 libros de Moisés se terminaron de traducir más o menos en el año 270 antes de Cristo, y los demás libros del Antiguo Testamento se tradujeron en los siguientes 150 años más o menos. Esto llegó a ser la traducción más antigua de la Biblia hebrea. Según las cartas de Aristea, esta traducción fue hecha por 72 eruditos, los cuales eran expertos en hebreo y en griego. Por esta razón se le llama la Septuaginta, la cual es la traducción más antigua de la Biblia, muy famosa. También usted escuchará ese nombre por ahí. Más tarde, cuando el Imperio Romano unificó las áreas de alrededor del mar Mediterráneo, algunos empezaron a traducir la Biblia al latín, pero sus traducciones se hicieron de una manera burda, en lengua vernácula, muy popular, y contenían frases absurdas. En el año 384 después de Cristo, Jerónimo, uno de los antiguos patriarcas de la iglesia, condujo una revisión del Nuevo Testamento en latín, y su obra de traducir nuevamente el Nuevo Testamento terminó en el año 388 después de Cristo. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo original al latín se terminó en el año 404 después de Cristo. Esta versión, también muy famosa, fue llamada la Vulgata, que es una palabra latina que significa hecha común. Por consiguiente, se conoce como la versión del latín común. Y hasta el día de hoy la Iglesia Católica Romana todavía la usa. Inclusive esa fue la idea de Jerónimo, traer la escritura a ponerla al alcance de más personas. Por eso se le llamaba la Vulgata. En la época de la Reforma, creemos que la principal obra de Lutero consistió en traducir la Biblia al alemán. Esto marcó el comienzo de una cantidad tremenda de traducciones de la Biblia a todos los diferentes idiomas. En cuanto a la Biblia en inglés, John Van Clay fue el primero en traducir la Vulgata al inglés. Después William Tyndale, que todavía existe esas casas publicadoras, y otros también se hicieron cargo de la obra de traducción. Sin embargo, debido a las grandes diferencias que había en las diferentes versiones, en el 1604 el rey James I de Inglaterra organizó un comité para la traducción de la Biblia y reunió a 50 eruditos para que se hicieran cargo de esta obra de traducción. Posteriormente, en 1611, 7 años después, se publicó la versión oficial del inglés, conocida como la King James o la versión del Rey Santiago. Esta versión fue aceptada gradualmente por los cristianos como la versión estándar de la Biblia inglesa por su fluidez en aquel momento en el idioma inglés y su fidelidad al texto original o al idioma original. Más tarde, en 1870, debido al progreso que se tuvo en los idiomas originales
y los manuscritos antiguos, un grupo de aproximadamente 100 eruditos británicos y estadounidenses formaron un comité para revisar la King James. La revisión del Nuevo Testamento concluyó en 1881, mientras que la revisión del Antiguo Testamento se terminó en 1885. Esta traducción, también muy famosa, sobre todo en inglés, se le conoce como la versión revisada. Además, después que se terminó esta obra, el comité transmitió todos los textos de Inglaterra a los Estados Unidos por telégrafo. Y más tarde, luego que se hicieran más revisiones al vocabulario, se publicó en 1901 en los Estados Unidos la versión que se conoce como American Standard Version o versión americana estándar, debido a que esta traducción era muy fiel al texto original. Muchas de las versiones de diferentes países se conformaron a esta versión, o sea, tomaban esta versión del inglés y la traducían a muchos países. Esto fue lo que hicieron muchos misioneros, producto del trabajo de muchos misioneros que fueron yendo a los diferentes países. La Biblia comenzó a traducirse en esos idiomas. Conversemos un poco acerca de la manera de leer la Biblia. A través de las generaciones, los cristianos han tenido muchas maneras de leer la Biblia. Usted encontrará infinidad de consejos. Siempre queremos recordar los tremendos beneficios de hacerlo, pero recalcar de alejarnos que sea solo una práctica religiosa, una rutina salida del esfuerzo propio, del esfuerzo humano para procurar agradar al Eterno o procurar el bienestar y la santificación. Si lo convertimos en eso, solo será una obra muerta que engendrará muerte en lugar de vida. Siempre, amado, que leamos la Escritura debemos recordar aquella oración registrada en Efesios 1, 17 y 18 por el apóstol Pablo. Sí, o el Señor revela o nosotros no veremos nada. Nada es de nuestro esfuerzo humano. De las muchas maneras de leer la Escritura, algunas exactamente requieren mucho tiempo y esfuerzo, pero no hay resultado, mientras que otras requieren igual mucho tiempo y esfuerzo y los resultados son muy pocos. Sin embargo, una manera de leer la Biblia que aconsejamos, que creemos que vale la pena probar, es leerla una vez al año, sobre todo los nuevos creyentes. Unos 4 capítulos al día y usted podrá leer toda la Biblia en un año. Leer así es aún más necesario, como decíamos, para los nuevos creyentes. Amados, esto no requiere mucho tiempo. Normalmente la gente piensa que no tiene suficientes horas en el día, pero en realidad si apartamos un tiempo para leer la Escritura, para estar con el Señor en oración, recibiremos el beneficio de redimir nuestro tiempo. Más importante que eso, nos nutrirá y abastecerá cada día. No solo aumentará nuestro conocimiento, y aquí hablamos sí de información, sino que también creceremos en la vida divina, porque ahora habrá conocimiento espiritual, conocimiento práctico, conocimiento experiencial. Además, cuando usted lee la Biblia, en primer lugar debe seguir la secuencia o que el Señor le haya guiado para que usted pueda terminar su lectura de la Escritura una vez cada año. No la abandone. En segundo lugar, no es necesario recibir un entendimiento profundo de todo lo que lee. De hecho, buscar un entendimiento profundo más bien puede convertirse en un estorbo. Cuando usted apenas está comenzando a leer la Biblia, le aconsejamos esto. Contra más lea, mejor. No lea solamente más capítulos, no, complete libros y lea más libros. Le hablamos del libro de la Escritura. Tercero, es necesario que preste atención a los hechos. Creemos que esto es algo importante, hermano, a los hechos, a lo ya cumplido. O por favor, si puede ahí cuando termine un capítulo, haga un resumen de ese capítulo. Por ejemplo, Mateo 1, si usted lo lee, se va a hablar que van a darse cuenta que hay 2 cosas principales allí. La genealogía de Cristo y el nacimiento de Cristo. Entonces basta con que usted recuerde esos 2 hechos. Cuarto, reciba inspiración de cada capítulo que usted lee. Por favor, ponga atención a una frase, a un versículo que le haya conmovido más.
Y usted puede detenerse y meditar en él o en esa frase y orar con base a ello y memorizarlo. Por ejemplo, usted lee Mateo 1:21 y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O si usted se siente conmovido por esta frase, él salvará a su pueblo de sus pecados, pues ore, diciendo, Señor, te pido que me laves de todos mis pecados que aún estén en mí. Soy pecaminoso, sálvame de mis pecados. ¿Ve? Estamos hablando de una práctica, va leyendo y orando sobre la Escritura. Al hacer esto, los beneficios que recibirá diariamente serán grandes. Si usted no entiende ciertos pasajes de la Escritura, no se ponga ansioso, ni trate de entenderlo inmediatamente. Con el tiempo, cuando usted vuelva a leer ese pasaje, espontáneamente entenderá más y finalmente lo entenderá cabalmente. El Señor en su gracia irá abriendo sus ojos, los ojos del entendimiento a través de ese espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando leemos la Escritura nos acercamos a Dios, un tiempo con Dios. Por eso que cada vez que la leemos nos sentimos refrescados. A muchos, amados, nos encanta leer revistas, periódicos, libros, qué sé yo. Sin embargo, esta clase de lectura hará que solo aumenten nuestras preocupaciones, no nos refrescarán. En cambio, cuando leemos la Escritura, siempre somos refrescados. Esto es sencillamente como un vaso que es lavado con agua. Aunque el vaso está vacío, por lo menos está limpio. Quizás alguien pregunte, ¿cómo puedo leer la Biblia? Tengo muy mala memoria y no puedo acordarme de lo que leo. Pero, amado, le decimos esto, recordar lo que ha leído es otro asunto. El propósito principal de sentarse a leer la Escritura es que vamos siendo nutridos e iluminados y la fuerza, porque la vida de Dios se va impartiendo para nuestro necesario vivir, para tener luz en nuestro camino y tener crecimiento en la vida espiritual. Se trata de comer la palabra, del aumento de Cristo, el pan de vida, que podamos decir amén y comer de ese pan. Que se nos desarrolle un hambre por la Escritura, un hambre por comer la palabra, que encontremos deleite en pasar tiempo con ella. A partir del próximo audio vamos a estar también y vamos a mirar un poco acerca de qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia contiene. Gracias y paz, amados.